Procesos de evolución orgánica. Presenta doctora Bárbara Vargas Miranda. El objetivo de este curso es que al finalizar el alumno podrá ser capaz de conocer los conceptos y principios fundamentales relativos a la teoría de la evolución. Primer tema: surgimiento y desarrollo de las teorías evolutivas, conceptos de evolución. El concepto de evolución más conocido es el de evolución biológica, y como dice aquí, es un proceso continuo de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones y que se ven reflejados en el cambio de las frecuencias alérgicas de una población. Para poder entender mejor este concepto es necesario entender qué es una especie, qué es una generación y qué es una frecuencia alélica. El concepto de especie más conocido es el de biológica, que es una unidad básica de clasificación biológica y que además es un conjunto de organismos o poblaciones naturales que son capaces de entrecruzarse entre sí y pueden producir descendencia fértil y no se reproducen con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. ¿Qué es una generación? Pues son todos los individuos que nacen y viven en un tiempo y un lugar determinado, pero colectivamente. O bien es una generación, también se utiliza a menudo como sinónimo de cohorte en las ciencias sociales. Por ejemplo, también se puede entender como un orden de la línea de sucesión a partir de un sujeto en específico. Un ejemplo: en la familia, la primera generación serían los padres, la segunda los hijos y la tercera los nietos. Por lo tanto, cada una de estas es un grado de generación relativo al punto de inicio o referencia acordado. En la figura que les pongo aquí son las leyes de Mendel, donde se muestran dos generaciones. F1 serían los padres y F2 serían los hijos, y así sucesivamente. En cuanto a la frecuencia alélica o génica, es una proporción. ¿Qué es una proporción? Un porcentaje, ¿sí?, de un total que se observa de un alelo específico respectivo al conjunto de los que pueden ocupar un locus determinado en la población. Recuerden que un alelo, en el caso de las leyes de Mendel, se representa por letra, siendo la letra A mayúscula el dominante y la A minúscula el recesivo. Recuerden a la vez que si tenemos dos letras A mayúscula es un homózigo dominante. Si tenemos dos letras minúsculas iguales sería un homózigo recesivo. Pero si estos alelos representan uno de mayúscula y uno minúscula, serían heterózigos. Como ven ustedes en la figura, ¿sí?, aquí tenemos un pool génico, ¿sí?, o una piscina genética, es una traducción. Entonces aquí tenemos homózigos dominantes, homózigos recesivos y heterózigos. Y su frecuencia del homózigo dominante es de 0.61 y la frecuencia del alelo recesivo sería 0.39. Si se dan cuenta, es mucho mayor la frecuencia del dominante con respecto al recesivo. A esto se denomina una frecuencia alélica. Pero si lo vemos en una población, por ejemplo, en las leyes de Mendel, regularmente los parentales, cuando tienen la primera descendencia, tendrán un porcentaje de cada uno de ellos, de estas combinaciones alélicas. Si estas frecuencias no cambian con el tiempo, quiere decir que la población no está cambiando o no está evolucionando. Pero si esta frecuencia cambia de generación en generación, quiere decir que las poblaciones están evolucionando. Para conocer un poco de la historia sobre cómo surgió los primeros, podemos decir, ideas de la evolución, vámonos a conocer la primera idea que tenía Aristóteles con respecto a esto.
Él decía que los organismos estaban en una escala de naturaleza, que iban de lo más simple a lo más complejo. Podemos considerar que lo más simple, pues en ese momento que a lo mejor Aristóteles pudo haber observado, pues eran anélidos o nemátodos. Y lo más complejo pues serían los mamíferos o las aves. También Leonardo da Vinci, mejor conocido por sus pinturas, también propuso algunas ideas, ¿sí?, de cambios de los organismos, donde decía que los restos fósiles de invertebrados marinos en rocas sedimentarias de altas montañas los interpretaba como organismos que habían vivido en edad previas, pero que se habían extinto. Entonces es otra manera de plasmar que los organismos no eran constantes o permanentes, como lo decía el creacionismo. Bueno, aquí les muestro un libro que se los recomiendo muchísimo, que son Las Musas de Darwin, por José Sarucán, el rector de la UNAM. En este libro se plasma cómo y quién le dio algunas ideas sobre la evolución para formular su libro, su famoso libro del origen de las especies, en donde se ve una historia de quién fue, por ejemplo, Lamarck, ¿no? También algunos Lie, del uniformismo, y cómo Lamarck, Darwin, Wallace, perdón, que también pues propuso algunas ideas y que Darwin las tomó en consideración para formar su libro. Otros pensadores de la evolución que también fueron considerados fue este personaje, ¿sí?, el barón Cuvier, donde pues era un paleontólogo y él propuso la teoría del catastrofismo. Él dijo que en una historia geológica pues los organismos hubo ciertas extinciones de especies que existieron y que sustituyeron a otras, ¿sí? Y pues que estas situaciones pues pudieron ser puntuales para revolucionar, o más bien es como una idea de que hubo ciertas catástrofes, por ejemplo el vulcanismo, las placas tectónicas, ciertas situaciones como el meteorito que cayó en la Tierra y se extinguieron los dinosaurios, son eventos que ha permitido que surjan nuevas especies. Por lo tanto, estas nuevas especies procederían de otras regiones del planeta que se habrían salvado de estas catástrofes. Charles Lyell fue un pensador también sobre las teorías geológicas y él propuso una ley del uniformismo. Él dijo que los procesos geológicos y las leyes científicas que actúan ahora también actuaron en el pasado. Por ejemplo, el vulcanismo. El vulcanismo, estoy hablando de aquellos volcanes que erupcionan, como hace poco el de Hawái, que de cierta manera surgen nuevas islas o desaparecen de cierta manera el paisaje de algunos ecosistemas. Entonces esos procesos geológicos ya habían sucedido hace millones de años, pero que aún se siguen presentes. Y que regularmente las montañas se formaron a partir de este vulcanismo, algunos levantamientos como son las placas tectónicas, erosión y las glaciaciones. Las glaciaciones son aquellos eventos que han sucedido en el mundo donde se congela prácticamente todo el mundo, los continentes. Son épocas de hielo perpetuo y posteriormente pues estos se deshielan, pero en el momento que se congela parte del continente, eso le permite a muchas especies poder migrar hacia otros espacios, otros nichos. Thomas Malthus influyó muchísimo en las ideas de Darwin,
¿sí? Fue un clérigo y economista, y él dijo que las poblaciones aumentan en forma geométrica, es decir, 2, 4, 8, etcétera, ¿no? Y explicaba que la capacidad de crecimiento de las poblaciones es superior a la capacidad de crecimiento de los recursos naturales y económicos del entorno. Fue así como mencionaban que pues que por lo que esta situación era un factor limitante del tamaño de las poblaciones y que es la propia capacidad del entorno para sustentar dicha población, ¿sí? Entonces, entre más crece la población, los recursos también deben crecer a la par, pero si estos recursos naturales no lo hacen, pues entonces las poblaciones se encuentran en una lucha constante de sobrevivencia, ¿sí? Estos recursos naturales estamos hablando de alimento, espacio, reproducción y algunas otras situaciones. Este autor, ¿sí? También fue uno de los que propuso de cierta manera una teoría evolutiva, aunque no muy correcta, pero sí influyó muchísimo también en las ideas de ahora sobre la teoría de la evolución. Él decía que los organismos estaban dotados de una fuerza vital que los empujaba hacia una mayor complejidad. Es decir, que los organismos se esforzaban de cierta manera para poder sobrevivir. Y que por esa razón, al esforzarse, pues los organismos desarrollaban ciertas características para esa sobrevivencia. Además decía que los organismos podían transmitir a su descendencia rasgos adquiridos durante su vida. Esta es la parte errónea de su teoría, porque regularmente las características que se presentan en un organismo o características nuevas son por generaciones, no de una vida a otra. Bueno, la transmutación de las especies, ¿sí? Hay que considerar que regularmente esta idea no se aceptaba de que los seres vivos compartían un ancestro común, sino que eran creadas por generación espontánea. Recuerden que la generación espontánea es que a partir de algunas características que surgían, ¿sí? Estos organismos, era a partir de la nada, ¿sí? Un gran ejemplo era que si tú ponías en un matraz un caldo nutritivo, después de unos días aparecían ciertos organismos en el lugar. Y era tan trascendental que incluso decían que si tú dejabas trapos sucios y viejos en un lugar oscuro, aparecían pues roedores, ¿no? Así es como se manejaba la generación espontánea. Fue después algunos estudios que erradicaron esta idea y se propuso que todo ser vivo se origina a partir de otro ser vivo, ¿sí? Además, que hay una fuerza innata que impulsaba el aumento de la complejidad hacia que los organismos de un animal o planta cambiaran según el uso y desuso de estos órganos. Otra vez la idea de la mar, el uso y desuso. Es una idea errónea, aunque los organismos regularmente sí presentan ciertas complejidades para poderse adaptar. Otra idea errónea sobre la transmutación es que estos cambios podían ser heredados por las generaciones siguientes, produciendo una lenta adaptación al medio. Otra vez una idea errónea, debido a que los caracteres no se heredan de un individuo a otro, sino por generaciones. El uso y desuso se denomina lamarquismo, obviamente propuesto por Lamarck, y él decía que las modificaciones del entorno generan nuevas modificaciones en una especie y generan nuevas necesidades, ¿sí? Entre comillas, la función hace el órgano. El uso lo fortalece y desarrolla, y no usarlo lo atrofia o desaparece. ¿Por qué les pongo persona muy musculosa? Pues de cierta manera, si nosotros creyéramos en el lamarquismo, entenderíamos que
si una persona que desarrolló todos esos músculos, sus hijos iban a ser así, si nosotros entendiéramos el lamarquismo de esa manera, cosa que es errónea, ¿sí? Y la idea que más propuso Lamarck pues fue el cuello largo de la jirafa, que supuestamente la jirafa ancestral, al no alcanzar el alimento de los árboles, al estarse estirando, cada vez se le estiraba más el cuello, de modo que los hijos de esta jirafa tenían un cuello más largo. Sí sucedió así, pero no de un individuo a otro, sino por varias generaciones y mucho tiempo. Nuevamente el ejemplo del largo cuello de la jirafa, aquí dice y lo describe mucho mejor, donde un ancestro apareció el cuello corto, este comenzó a alimentarse de las hojas de los árboles y en vez de comer hierbas a nivel del suelo. Por lo tanto, la jirafa alargó su cuello para alcanzar estas ramas y a eso se le denomina este ejemplo como lamarquinianismo. La descendencia heredó un cuello largo y lo alargó aún más. Se repitió por muchas generaciones un impulso interno para automejoramiento. Otro pensador que influyó mucho más en las ideas de Darwin, ¿sí?, fue Alfred Russel Wallace. Él pues fue un historiador que estudió la flora y fauna de Malasia e Indonesia, estudiaba la diversidad de seres vivos y las peculiaridades de su distribución. Y también concluyó en sus estudios que la evolución ocurría por selección natural. Desgraciadamente, Wallace pues fue un historiador que no contaba con suficientes recursos y pues a lo largo de su vida pues era una persona pobre, incluso él tenía las ideas ya evolutivas al igual que como las de Darwin, pero en un viaje en un barco pues se quemó el barco y perdió todas sus muestras. Fue cuando le manda un escrito a Darwin y Darwin, muy sorprendido, se da cuenta que tenía la misma idea él sobre cómo surgían las especies nuevas. Bueno, pues Charles Darwin se le considera como el padre de la evolución por su libro sobre el origen de las especies. Y bueno, hay varios historiadores que han descrito su vida, ¿sí? Hay muchas cosas de él, cómo era. A diferencia de Wallace, pues era una persona que tenía una posición económica muy bien, pues su abuelo y su padre pertenecían a varias universidades y pues él prácticamente no le gustaba estudiar. Su abuelo era médico, su padre fue médico y ellos estaban empeñados en que Darwin fuera médico. Sin embargo, pues él no le agradaba esa profesión. Hasta que una persona lo invitó a un viaje y pues él pensó, dijo, pues es mi manera de escaparme de mi abuelo y de mi padre que me estaban casi hostigando, ¿no? Pero él nunca supo al principio que eso le iba a cambiar la vida. Fue en ese viaje que descubrió y observó muchas cosas para poder plasmar este libro. Aquí, como dice, a los 15 años fue enviado a la Universidad de Edimburgo a estudiar medicina, como les había dicho, ¿sí? En algunas otras universidades pues encontró amigos interesados en la historia natural. Se le nombró el gentil hombre naturalista a bordo de este buque. Viajó a Inglaterra a bordo de costa oriental y al occidente de Sudamérica. Este barco lo que hacía era formar mapas. Entonces tenía que formar ciertos mapas de Sudamérica. Es como llegó a las Islas Galápagos, donde descubrió muchísimas cosas interesantes, ¿no? Como los pinzones, las tortugas galápagos, las iguanas y muchas otras cosas. Entonces es cuando él escribió algunos libros sobre la selección artificial. Él a su vez quería probar sobre la selección artificial. Tenía palomas, ¿sí?, tenía lombrices. Entonces él pues empezaba a ver que las palomas tenían una gran variedad de formas,
¿sí? Y que si tú escogías una característica en particular y a ese organismo con esa característica lo reproducías, ibas seleccionando. Fue que entonces esa idea la plasmó en la naturaleza para todos los ejemplares que él había observado en su viaje. Él, con todas estas ideas, generaría una idea sobre la lucha o competencia continua entre los individuos de cada población por la subsistencia y el acceso a unos recursos limitados. Como dice aquí, lucha o competencia de los diferentes individuos y especies por la subsistencia en un entorno con recursos limitados, ¿no? En la imagen, pues yo les pongo aquí en la sabana, como tenemos a leones, algunos buitres, hienas, que están luchando de cierta manera por la presa, ¿no? Por recursos en este caso. La selección natural es mejor conocida como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Recuerden que un genotipo son un conjunto de alelos dentro de un individuo, ¿no? Y el fenotipo es la expresión de esos genotipos. Las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. Es decir, el ambiente es el que de cierta manera le pone ciertas tareas a los organismos, luchan para sobrevivir. Entonces los más aptos o con mayores características adaptativas tendrán mayores probabilidades de reproducirse para que su especie pueda continuar. Por lo tanto, la frase más común es supervivencia del más apto, frase propia de la teoría evolutiva de Darwin y del darwinismo social como una descripción alternativa de la selección natural. Para esto vamos a definir qué es supervivencia, que es la capacidad de sobrevivir que puede poseer cualquier tipo de ser vivo. Es decir, las adaptaciones o las características para poder sobrevivir un organismo son peculiaridades específicas de una especie en particular. Y apto es que sirve para determinada actividad, función o servicio. Por ejemplo, aquí en la figura, estos son dos ciervos machos que están luchando para obtener una hembra. Aquel que gane tendrá la oportunidad de aparearse y poder dejar descendencia. Por lo tanto, el que gane será más apto para dejar descendencia. Asimismo, nosotros y todos los organismos vivos que hay en el planeta presentan ciertas características adaptativas. Por ejemplo, el ojo humano es una característica que nos ha permitido a nosotros como especie poder sobrevivir a muchas adversidades en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, el ojo desde considerado de un insecto, un reptil o un mamífero difieren en muchas características, pero cada uno es adaptado a las condiciones que ellos presentan. Por lo tanto, la supervivencia de ciertos rasgos sobre otros que se reproducen en las siguientes generaciones. Es decir, estos caracteres que les ayudan a sobrevivir a los organismos son heredados a las siguientes generaciones con la característica o la idea de que puedan sobrevivir los organismos lo más que se pueda. Regresando a la adaptación como lo pensaba Lamarck con respecto al cuello de la jirafa, pues no solamente era crecer de un individuo a otro, sino que evolutivamente con el tiempo el cuello de la jirafa ha presentado una serie de características tan peculiares en esta especie. Y esta figura, por ejemplo, miren, el cuello de la jirafa, regularmente cuando una jirafa se agacha para tomar agua, abre las extremidades anteriores, baja la cabeza. Entonces, imagínense que está latiendo el corazón de la jirafa, ¿no? Y tiene un cuello tan alto que tiene que llevar esa sangre hasta la cabeza. Pero
¿Cómo tiene que latir el corazón para que pueda llegar esa sangre hasta la cabeza? Pues bastante, ¿no? Está muy alta la cabeza, por decirlo con referente a dónde está el corazón. Pero se imagina, se agacha la cabeza la jirafa a tomar agua y se imaginan cómo esa sangre que lleva con una fuerza tan muy grande hacia la cabeza, al momento que agacha la cabeza, pues tendría hasta un derrame, ¿no? No sé, algo le produciría. Sin embargo, la jirafa, de cierta manera, la evolución le permitió desarrollar muchísimas otras características. Por ejemplo, miren, 1. Los sensores de la presión a lo largo de las arterias son capaces de detectar cualquier aumento de presión sanguínea. 2. Incremento de las fibras musculares en las paredes arteriales indiferentes hacia la cabeza, lo que le otorga un gran control a través de la constricción arterial. 3. Venas con gran cantidad de válvulas que controlan el retorno de la sangre al corazón. Y 4. Las arterias que se aproximan a la cabeza se ramifican. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la jirafa se agacha, a lo largo de sus venas o sus arterias, tiene una serie de esfínter. Estos esfínter, en el momento que la jirafa va agachando la cabeza, esos esfínter se van cerrando poco a poco. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a disminuir de ciertamente la cantidad de sangre que llega al cerebro. Y ya no le llega de golpe así a la cabeza cuando la tiene agachada la jirafa, ¿no? En el momento que ella le vuelva a levantar la cabeza, pues esos esfínteres se vuelven a abrir, ¿sí? En cada uno de ellos. Entonces, una serie de válvulas, dice aquí, controla este retorno de la sangre hacia el corazón, ¿no? Y además, fíjense, una vez que llegan esas arterias a la cabeza, hay una serie de ramificaciones. Es decir, primero los esfínteres tratan de disminuir el torrente sanguíneo de la sangre, pero además, el que se ramifiquen estas arterias o estas venas, pues permite también una disminución de la sangre hacia la cabeza. Entonces, fíjense, esta adaptación que presentó la jirafa, pues es una serie de circunstancias, no solo una, no solamente el crecimiento del cuello de la jirafa, sino una serie de adaptaciones que permitieron, pues de cierta manera, que esta jirafa estuviera muy bien adaptada a su entorno. Otros tipos de adaptaciones se han presentado en los organismos. Por ejemplo, en el caso de los insectos, pues hay algunos que simplemente tienen apéndices para poder caminar, pero hay otros que las modificaron para poder nadar, otras para poder saltar, otras para capturar presas con gran destreza y poder sobrevivir, y otras para poder excavar, ¿no? Como los grillos topo, ¿no? Como se le llama. ¿Qué es la adaptación? Como dice aquí, es una serie de modificaciones en las estructuras de los organismos para poderse adaptar a su ambiente. Aquí, como ven, presento los pinzones de las Islas Galápagos, donde Darwin observó que había aproximadamente 2 especies de pinzones y que cada uno variaba, sus características del pico de acuerdo al alimento que tenía. Por ejemplo, los que se alimentaban de semillas grandes y de una estructura muy dura, pues tenían unos picos muy grandes, anchos, ¿sí? Para poder romper estas semillas. Sin embargo, los que se alimentaban de semillas muy pequeñas, pues tenían pequeños picos y alargados. Y así él observaba o se hizo a la tarea de ver que, por ejemplo, estos pinzones se alimentaban de insectos, algunos otros de algunas otras semillas o frutos, cactus, y entonces de acuerdo al alimento que ellos tenían, pues desarrollaban ciertas características de sus picos. Al igual, en algunos organismos también han desarrollado ciertos miembros que regularmente vienen del mismo ancestro, pero de acuerdo a su adaptación lo desarrollaron de cierta característica, como en el caso de los humanos, el brazo
En el caso de unos mamíferos, algunas extremidades anteriores y posteriores con garras o de cierta manera se arreglaron las falanges. En el caso de las ballenas que nadan, pues las falanges algunas se fusionaron para formar aletas. En el caso de los murciélagos, estas falanges se alargaron para formar las alas. Y así cada uno de los organismos presentan una característica en particular para su sobrevivencia. ¿Qué es un carácter o caracteres biológicos? Es un atributo que posee una función y es una unidad evolutiva. Son, por ejemplo, rasgos heredables y por lo tanto aptos para ser usados en la descripción de los organismos que componen un taxón. Por ejemplo, aquí tenemos nuevamente las leyes de Mendel. Un carácter, por ejemplo, sería la forma de la semilla, que puede ser redonda o arrugada. El color de la semilla, que podría ser amarillo o verde. El carácter, pues en este caso sería el color, que sería amarillo-verde. O el carácter color de la flor, púrpura blanca. O el carácter de la forma de la vaina, inflada o constreñida o arrugada. El color de la vaina, verde o amarilla. La posición de la flor, axila o terminal. La altura de la planta, altas o enanas. Todos estos que les acabo de mencionar son caracteres o carácter. Un atributo es un gen que codifica para una proteína en un carácter, ¿sí? El sector de ese gen es determinado a partir de una secuencia de ADN, ¿sí? Entonces, ustedes muy bien saben, tenemos un fragmento de ADN que es un gen. Ese gen va a expresar una proteína y esa proteína, o de cierta manera, sería el carácter o el carácter de la especie. La adaptación es el atributo favorecido por la selección natural entre los atributos alternativos disponibles. Por ejemplo, regresamos otra vez a las leyes de Mendel. Regularmente, el que sea homózigo dominante o heterózigo o homózigo recesivo, ¿sí? El ser cada uno de estos es un atributo que codifica para algo que es el carácter. Y la selección natural va a favorecer a uno de ellos. Los estados de carácter se pueden definir como los posibles estados del carácter. Por ejemplo, el color de los ojos en los humanos y especies con los que se le están delimitando posee los diferentes estados marrón, azul y verde. Entonces, el carácter es el color de ojos y el color pues sería el estado del carácter. Los caracteres cualitativos o cuantitativos, cualitativos es que se ven, cuantitativos es que se cuentan. En el caso de los cuantitativos, pues son todos aquellos que pueden ser descritos a partir de una medida o ser contados. Y regularmente se pueden recurrir a intervalos de variación o parámetros estadísticos como la media y la varianza. Y los cualitativos no se pueden ser medidos o contados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los caracteres cuantitativos, como dice, se pueden contar. Por ejemplo, aquí tenemos 2 caracoles, su concha, se pueden medir y esas medidas, según el tamaño, te puede decir qué especie pertenece. O puedes decir, bueno, tiene cierto número de rayas, ¿sí? Bifurcaciones, etcétera, etcétera, que pueden ser medidos. Sin embargo, en los cualitativos, pues regularmente son, pues los más comunes son los colores, ¿no?
Entonces tú puedes decir, bueno, un carácter cualitativo de estas mazorcas, pues es que este es amarillo, amarillo oscuro, amarillo más claro, pero pues como que no hay un intervalo, porque por ejemplo, para mí puede ser este anaranjado, y tú me podrías decir, no, maestra, pues esto es amarillo oscuro, ¿no? Y yo te puedo decir, este es blanco, no, maestra, pues para mí me parece un amarillo claro. Entonces, ¿cómo podemos pasar un carácter cualitativo a cuantitativo? Pues podríamos ponerles algún número. Por ejemplo, este color le podemos decir, pues es color número 01. Este color podría ser 02, 03 y así sucesivamente. Entonces tú cuando traes otra mazorca dices, bueno, a ver, como que se parece más al 4. Entonces tú ya pasas un carácter cualitativo, ¿sí?, a cuantitativo. Y muchas veces es mucho mejor analizar un cuantitativo, porque regularmente cuando tú metes datos para analizarlos en un programa, en computadora, por ejemplo en Excel, pues lo que te acepta son números para poder analizar qué tan parecidos o qué tan diferentes son estos organismos. Los caracteres pueden ser anatómicos, bioquímicos, citológicos, conductuales, fisiológicos, genéticos, geográficos, moleculares, morfológicos o de cualquier otra naturaleza. Por ejemplo, miren, aquí tenemos varias formas de concha: mitiliforme, subcircular, ovales, alargadas. Incluso también se pueden medir cada una de esas rayitas que se le ven, ¿sí?, para determinar que cada una es una especie, ¿no?, dentro de un rango de estas. O bien también se puede determinar dentro de una especie, por ejemplo aquí en la tortuga, todos estos que muestran cada una de las características, pues un carácter para poder determinar qué especie es y también poder ser medido. Por ejemplo, la forma de la nariz, la forma del ojo, el tamaño de la cabeza, el tamaño del cuello, no sé, el número de uñas, el tamaño de las uñas, las patas posteriores. Cada uno de estos es un carácter o carácter. Un carácter primitivo. Son rasgos que estaban presentes en la especie ancestral, pero han permanecido en esencia sin cambios. Por ejemplo, aquí tenemos un Megazontrodon, el cual, bueno, surgió desde el Pérmico hasta el Triásico. Y bueno, aquí tenemos sus cráneos y regularmente hay ciertos caracteres que aún la especie presente tiene esos caracteres sin haber sido modificados. Tal vez sea una adaptación que de cierta manera al organismo le ayuda de cierta manera considerable y por lo tanto no se modificó con el tiempo. Y un carácter derivado, pues son aquellos rasgos no presentes en la especie ancestral debido a que aparecieron en fechas más recientes. Entonces, nuevamente el mismo ejemplo de este mamífero. Evolutivamente a lo mejor hubo algunos caracteres que no se modificaron con el tiempo, pero algunos surgieron por alguna adaptación. Tal vez el ambiente cambió, la alimentación cambió y entonces tuvieron que surgir o cambiar algunas características. Entonces es un carácter ciertamente derivado. Una homología son aquellos órganos de diferentes organismos que tienen una forma similar debido a un origen evolutivo común. Por ejemplo, el ala de las aves, la de los murciélagos, se originaron del miembro anterior de un vertebrado ancestro común. Y por ejemplo aquí tenemos el brazo de un humano. Si se dan cuenta, los colores que muestran cada uno de estas extremidades son de cierta manera evolutivamente homólogos, es decir, tienen particularmente la misma función y se obtuvo a partir de un solo ancestro, pero se modificaron estos miembros de acuerdo a la adaptación.
En el caso de las ballenas, pues lo desarrollaron en aletas, en el caso de los murciélagos en alas. Dice que una característica constituye una homología cuando es compartida por un conjunto de especies o por el ancestro común más cercano. Entonces, por ejemplo, el ancestro de estos organismos fue un tetrápodo ancestral. Entonces, a partir de esta extremidad y por radiación adaptativa, estos organismos ocuparon algunos nichos y modificaron sus extremidades de acuerdo al ambiente o la adaptación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la del cocodrilo, el ave. En el caso del ave, pues fusionó sus falanges para formar esta ala, ¿sí? Una extremidad. En el caso del caballo también fusionó estas falanges de cierta manera para poder tener esas patas y poder correr, ¿no? Y como en el caso del murciélago, el hombre también. Una analogía son órganos que tienen funciones semejantes en diferentes organismos. Principalmente proviene de una convergencia. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos varios organismos, los cuales tienen una forma aerodinámica, ¿sí? Hidrodinámica, perdón, los cuales empiezan en punta y terminan en punta. Empiezan en punta, se ensancha y termina en punta. Esto les ha dado ventajas para poder nadar. Entonces es una convergencia adaptativa y esta analogía puede deberse a adaptación a ambientes o modos de vida similares, pero no provienen del mismo ancestro. Es una modificación de cierta manera anatómica en estos organismos por una convergencia para poderse adaptar al ambiente que viven. Una homoplasia es diferente a una homología. Por ejemplo, en la homología pues es a partir de un ancestro común. En este caso, una homoplasia, ¿sí?, es un cambio evolutivo paralelo que hace que dos organismos presenten un mismo carácter adquirido independientemente, pero dicha característica no está presente en su ancestro común. Entonces fíjense, la diferencia entre una homología y una homoplasia es que en el caso de la homoplasia el ancestro común tiene un ancestro común, y en el caso de la homoplasia pues sí tiene un ancestro, pero las características que presentan hoy en la actualidad es de acuerdo a la adaptación que lo tiene. Existen tres tipos de homoplasia, y esta homoplasia entre las estructuras es el resultado de la evolución convergente de los paralelismos o de las reversiones evolutivas. Por ejemplo, la evolución paralela, si ven ustedes estas partes oscuras, hagan cuenta que aquí tenemos al ancestro, aquí hubo divergencias que dieron origen a cada uno de estos organismos en este árbol filogenético, y las partes en color negro representan lo que es la evolución paralela. Es decir, a partir de un ancestro que divergió, ¿sí?, evolucionó, cambió, estos dos organismos que vienen del mismo ancestro pero divergieron de cierta manera presentan algunas características similares, ¿no?, para su adaptación. Por lo tanto, dice que la evolución independiente de la misma característica, de la misma condición ancestral. En el caso de una evolución convergente, es una evolución, dice que independiente de la misma característica a partir de una condición ancestral diferente. Entonces, fíjense, viene un ancestro, a partir de un ancestro divergieron, pero aquí hubo una serie de modificaciones. Esto surgió una especie diferente a esta, pero el surgimiento de esta especie también hubo varias divergencias y dio origen a ciertas características muy similares o características adaptativas similares, ¿no? En el caso de la pérdida secundaria o reversión a condición ancestral,
haz de cuenta que es un carácter que apareció en el ancestro, divergió, ese carácter continuó y aquí hubo una serie de modificaciones, a lo mejor se perdió ese carácter, se modificó, pero una especie derivada de esa divergencia volvió a adquirir el carácter ancestral. Una convergencia morfológica, por ejemplo, son las alas de la mosca, el ave y este murciélago. Entonces son alas que de cierta manera les permitió invadir los nichos aéreos, ¿sí? Para alimentarse, por ejemplo, pero no viene de un ancestro, ¿sí? Sino que convergió para una adaptación. Aquí tenemos otros ejemplos sobre la diferencia entre órganos análogos y órganos homólogos. Por ejemplo, órganos análogos, recuerden que no viene de un ancestro, podría ser el topo, que es un mamífero, y el grillo topo, que es un insecto, donde sus apéndices los modificó para poder excavar ciertas galerías. En los órganos homólogos son, en este caso, la aleta del delfín o el ala de murciélago, que sí viene de un ancestro. Bueno, les he hablado bastante de que es un ancestro, sobre un ancestro común, pero ¿qué es un ancestro común? Por favor, pongan mucha atención en esta definición, porque luego cuando se les pregunto en el examen, me dicen que pues es el organismo más viejo, el organismo más antiguo. No, es el individuo más reciente del cual todos los organismos del grupo son descendientes directos. Entonces aquí tenemos un árbol, una ramificación o divergencia. Entonces el ancestro es aquel organismo que divergió, cambió, evolucionó, ¿sí? Se adaptó y dio origen a otras especies, ¿sí? Entonces es un individuo más reciente del cual todos los organismos del grupo son descendientes directos. Ahora, un grupo monofilético, pues son todos los subgrupos de un taxón que comparten un mismo ancestro común, del cual descendieron todos los taxones de un clado, del griego brote. Entonces aquí tenemos un árbol filogenético. Me doy cuenta que es un árbol, cada uno tiene una rama. Aquí ocurrieron divergencias, ¿sí? Aquí hay otra divergencia, ¿sí? Más arriba hay más divergencias. Entonces, cada una de las divergencias, en el momento que se dividieron, tienen un ancestro. Pero en este caso, si vemos el inicio de esta filogenia, es solo un solo ancestro, es decir, por eso dice monofilético, un solo ancestro. A diferencia del polifilético, que tiene más de un ancestro que dio origen a las especies en esta ramificación. Y regularmente es a partir de caracteres convergentes. Por ejemplo, los mamíferos se originaron de 3 grupos de reptiles del Triásico. A partir de estos reptiles convergieron para dar origen a todas las especies de mamíferos que existen en la actualidad. Bueno, yo les he hablado mucho sobre una evolución convergente, pero ¿qué es? Como dice aquí, pues es una relación de semejanzas entre condiciones no homólogas de caracteres. Es decir, no tiene un ancestro, pero adaptativamente los organismos adquirieron ciertas características para el ambiente que tienen, para el ambiente en el que están, y por lo tanto esas características son semejantes, pero por adaptaciones, ¿no? Al ambiente, para conquistar un ambiente. Estas adaptaciones evolutivas de estructuras similares parecidas surgieron por condiciones ambientales similares, como
como les comento. Estas adaptaciones o estas evoluciones convergentes se han observado a partir de la paleontología, la biogeografía y la embriología anatómica, como órganos homólogos, vestigiales o análogos. ¿Cómo puede ayudar de cierta manera la paleontología y la biogeografía? Pues resulta que anteriormente muchos continentes se separaron, pero después se unieron. Entonces el movimiento de estos continentes hizo que los ambientes cambiaran. Por lo tanto, algunas especies que de alguna manera habían divergido o cambiado, en el momento que vuelve a cambiar el ambiente, estas vuelven a converger para ocupar nuevos nichos o nichos vacíos, y por lo tanto empiezan a mostrar características adaptables al ambiente. Es decir, después de que hubo una divergencia, volvieron a converger a una característica similar. En el caso de las embriologías anatómicas, por ejemplo, los órganos vestigiales son aquellos órganos que no se sabe si funcionaron de alguna manera en el organismo y que ya no funcionan ahora en la actualidad, ¿sí? Y por ejemplo, algunos órganos análogos pues son aquellos que se parecen como estructura, pero que tienen funciones muy similares, pero lo presentan organismos diferentes. En el caso de una evolución divergente, diverge, ¿sí?, en dos cosas. Por ejemplo, que una población o fragmento de una población se aísla debido a presiones selectivas y sigue un curso diferente. Un ejemplo que les quiero dar con respecto a esto son los osos. Existen muchas especies de osos en el mundo. Entonces fueron a partir de un ancestro que empezó a divergir hasta los osos actuales. Posteriormente, algunos osos, por radiación adaptativa, ¿sí?, conquistaron nuevos ambientes, nuevos nichos, ocurrieron ciertas modificaciones y se adaptaron al ambiente. Un ejemplo muy característico es el oso pardo, que dio origen al oso blanco. Entonces ya saben que, por ejemplo, dicen que el pelaje del oso blanco pues no es blanco, ¿no? Que si lo ven de alguna manera, pues sigue siendo pardo. Nada más que por los rayos solares, para poderse camuflajear, tuvieron una serie de modificaciones en una proteína para que pudiera adquirir esta coloración blanca y poder ser camuflajeado en este ambiente. Sin embargo, si nosotros hicimos un análisis de cierta manera evolutiva, pues nos damos cuenta que simplemente el oso blanco derivó del oso pardo. Migró algunos osos pardos hacia el norte y empezaron a modificarse. Se aislaron de alguna manera y pues ya son dos especies diferentes. Finalmente, ¿qué es la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo? Charles Darwin publicó en 1859 su libro El origen de las especies, que fue una obra fundamental, el cual dice que el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en lucha por la vida. En ese momento, Charles Darwin no pudo explicar muchas cosas, por ejemplo, cómo heredaban las características a las siguientes generaciones. En ese momento pues no se entendía muy bien, no se sabía que había cromosomas y mucho menos el ADN. Entonces él no pudo explicar en ese momento esa situación, ¿no? Posteriormente, Gregor Mendel publicó su libro en 1865, su escrito, y fueron redescubiertas en 1900. Dicen que Charles Darwin sí recibió su escrito de Gregor Mendel y bueno, se dice que a lo mejor no lo entendió, no le llamó la atención, porque el sobre donde le llegó la obra pues, estaba abierto, pero no se veía ninguna anotación.
La situación es que Gregor Mendel, a proponer sus leyes, pues prácticamente eran muchos cálculos matemáticos. Entonces no se sabe si por esa razón a lo mejor no se le pudo de cierta manera entender lo que era su obra. Posteriormente fueron redescubiertas en 1900 por 3 personas en diferentes países, y entonces es cuando surge la primera y segunda ley de Mendel, los cuales les dan el crédito a Gregor Mendel. Posteriormente, posteriormente en 1953 se descubre la estructura molecular del ADN por Watson y Crick, y entonces se dice que esta estructura tiene una serie de nucleótidos, una secuencia de estos nucleóticos forman un gen, y la expresión de ese gen pues produce una proteína, y a su vez pues implica un carácter, ¿no? Uniendo estas tres grandes informaciones, ahora la teoría sintética puede explicar las ideas de Charles Darwin de cómo los organismos pueden transmitir su descendencia, ¿sí? Y cómo por medio de mutaciones en el ADN o en los cromosomas, los organismos pueden tener cambio para que surjan. La formación de nuevas especies se denomina especiación, que es un tema que se va a ver posteriormente en el curso. Gracias.